Sofía caminaba por la calle con los auriculares puestos, pero no escuchaba música. Lo que resonaba en su cabeza era su propia voz interna repitiendo una y otra vez lo mismo. Eres una fracasada, Sofía. Nunca haces nada bien. Todos pueden con la vida menos tú. Su mente era un eco constante de depresión. Mira a los demás. Son exitosos y felices, y tú eres una fracasada, un error. Con cada paso, las palabras se hacían más pesadas, como una losa imposible de cargar, pero que no era capaz de soltar. Cuando llegó a casa, intentó distraerse cocinando. Era una joven delgada, de cabello castaño y ojos oscuros, con un rostro que transmitía una melancolía constante, como si llevara consigo un peso invisible. Sus gestos eran delicados, pero su postura hablaba de una carga que la doblaba ligeramente hacia adelante. En un descuido, puso azúcar en vez de sal en la comida. Probó un bocado y el sabor dulce la hizo estremecer. Y entonces, sin pensarlo, sin contenerse, se insultó en voz alta. «¡Eres una estúpida, Sofía! No puedes hacer ni una maldita cosa bien». El plato terminó en la basura y ella, derrotada, se abrazó las rodillas en la silla. No era la primera vez. Cada error, por mínimo que fuera, se convertía en una sentencia para ella. Cada tropiezo era un recordatorio de su propia insuficiencia. La vida de Sofía no fue precisamente buena, pero tampoco recordaba que fuera tan mala. Sofía fue adoptada cuando tenía 8 años. Antes de eso, su vida era un vago manto de sombras que le costaba recordar. Sabía que había vivido en una casa hogar, pero poco más. Realmente, cuando llegó a su nuevo hogar, sus padres adoptivos fueron buenos con ella. Nunca hubo gritos, nunca hubo golpes. Sin embargo, Sofía no podía evitar sentirse fuera de lugar. Se regañaba por todo. Si olvidaba un favor, si se equivocaba en una tarea, si tropezaba al hablar. ¡Idiota!, se decía una y otra vez. «Nadie te va a querer si no dejas de ser tan inútil». En la escuela, aunque era inteligente, nunca participaba en clase y los nervios siempre le hacían contestar mal los exámenes, aun cuando estudiara y supiera las respuestas. Si sacaba una mala nota, no dormía durante días, repasando una y otra vez su error, castigándose con palabras crueles e hirientes. Así fue siempre la vida de Sofía, aún ahora a sus 24 años. Hasta que un día, un mensaje inesperado cambió todo. En su teléfono, en redes sociales, un hombre llamado Alejandro le escribió: «No sé si me recuerdas, soy Alejandro, tu hermano». Sofía sintió un escalofrío recorrer la piel. ¿Hermano? La palabra se sentía ajena, extraña. No recordaba ningún hermano. Apenas si podía visualizar su vida antes de llegar con sus padres actuales, cuando vivía en la casa hogar, por lo que no sabía si eso que le decían era verdad o tal vez un estafador. Pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo y decidió responderle. Días después, se encontraron en una cafetería. Alejandro, un hombre de 34 años, la esperaba con una mezcla de felicidad y cautela. Se notaba nervioso, pero también esperanzado. Se saludaron, él con suma alegría y ella con suma cautela. Después de unas cuantas preguntas incómodas y respuestas evitativas, Sofía le confesó que no recordaba nada de él. Alejandro suspiró con tristeza, pero sin sorpresa. «Estuvimos juntos desde que naciste hasta que tenías como 5 años», le contó. «Yo tenía 15 cuando nos separaron. Siempre fuiste mi hermanita. Y no sabes cuánto me dolió no haber sabido nada de ti hasta ahora. Siempre recuerdo lo importante que era para mí protegerte. Te escondía cuando las cosas se ponían mal en casa, cuando papá y mamá, cuando ellos tomaban hasta perderse». Pero tratando de no volver esta reunión algo tan negativo, Alejandro prefirió cambiar de tema. Al escuchar esto, pequeños recuerdos empezaban a surgir en la mente de Sofía, pero todo era borroso, por lo que también prefirió cambiar de tema. Con el paso de los días, Sofía y Alejandro comenzaron a tener más confianza entre ellos, a charlar más y convivir. Se enviaban mensajes constantemente, se llamaban para hablar de tonterías, aunque Sofía seguía sintiéndose muy poca cosa a pesar de todo esto.
Después de pocos meses de reencontrarse con su hermana, Alejandro empezó a notar algo en ella que lo preocupaba. Se dio cuenta de que cada vez que cometía un error, por mínimo que fuera, se ponía muy mal y empezaba a murmurar cosas para sí misma. Se disculpaba excesivamente, dudaba de sus propias palabras y se menospreciaba en comentarios casuales. Pero el punto crítico llegó un día en que Sofía visitó a Alejandro y a sus sobrinos, y mientras ayudaba en la cocina, la joven mujer derramó accidentalmente un vaso de agua y, sin pensarlo, exclamó: «¡Eres una inútil, Sofía! ¡De verdad no sirves para nada!». No era una queja, no era una exageración. Lo decía con una frialdad absoluta, como si simplemente estuviera describiendo un hecho innegable para sí misma. Alejandro quedó en shock al escuchar esto de parte de su hermana. Espera, ¿qué fue lo que dijiste?», le preguntó con el ceño fruncido. Sofía, distraída, se encogió de hombros. Nada, solo es que soy una tonta, soy un fracaso. Perdón que te lo diga, Alex, pero así me siento y eso es lo que soy, un estorbo para todos». Pero Alejandro la miró fijamente. Algo en su expresión había cambiado. Sofía, esas palabras son exactamente las mismas que papá y mamá usaban contigo cuando te maltrataban, cuando hacías algo mal y te castigaban de forma horrible, dijo el hombre con la voz temblorosa. Exactamente las mismas palabras. Hasta pareciera que los estoy escuchando una vez cuando tenías como 3 años y rompiste un vaso. A medida que Alejandro le contaba esto, los recuerdos comenzaron a volver. Aquellas ofensas no venían de ella, no eran pensamientos propios. Todas las frases que su mente le había repetido durante años no eran más que ecos de voces crueles. Cada insulto, cada crítica, cada desprecio, eran las palabras de una pareja de infelices que no merecían ser llamados padres, los mismos que los maltrataban antes de que el gobierno los separara de ellos. Alejandro le contó cómo él se esforzó, no por olvidar, sino por entender, por acomodar en su corazón esas piedras que le lanzaron cuando era niño, para construir una base sólida para su futuro y la vida que ahora estaba construyendo con su familia. Pero Sofía, quizás por haber sido más pequeña, quizás por otro motivo, parecía haber olvidado todo, excepto la voz de quienes la maltrataban, misma que resonaba en su cabeza haciéndole creer que era su propia voz interna. Sofía regresó a casa conmocionada, se miró en el espejo y cuando la voz interna volvió a susurrarle que era una inútil, un estorbo, por primera vez en su vida le respondió: «Tú no eres yo». Al principio, la voz no se fue, siguió insultándola, a veces hasta con más fuerza, tratando de aferrarse a su mente y su corazón. Pero los días pasaban y cada vez que la escuchaba, Sofía respondía con más firmeza: «No eres yo, dices puras tonterías, no tengo por qué escucharte». Con los días, los meses, los años, la voz perdió fuerza. Sofía empezó a hablarse con más respeto, con más realismo, con su verdadera voz interna, aquella que durante años ignoró y había callado por darle fuerza a la voz implantada por un par de desalmados. Pero poco a poco empezó a reconectar con la voz que sus verdaderos padres, aquellos que la adoptaron, le habían inculcado. Esa voz negativa no desapareció por completo, pero ahora Sofía sabía que no era suya y con ese conocimiento dejó de alimentarla. Esas ofensas a sí misma quedaron débiles, en un rincón, flacas y sin fuerza, mientras su conciencia se volvía fuerte y reforzada por haber retomado el control de su mente y haber decidido qué pensamientos realmente son suyos y quería alimentar. Pues bueno, esta historia nació gracias a un comentario que alguna de ustedes dejó en un video pasado, pidiéndome que hablara sobre este tema de cómo dejarse de ofender uno mismo. Y aquí está, porque créanme que cuando ustedes hablan, yo también los escucho. Ahora bien, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Primero, identifica tu voz interna. ¿De verdad es tuya o son palabras que alguien más te impuso? Segundo, cuestiónala. No des por hecho que lo que te dice es cierto. Si es ofensivo o dañino, no tienes necesidad de aceptarlo aunque venga de tu interior.
Y tercero, reemplázala por una voz que construya, en lugar de destruirte. Para eso están estas historias, para eso son estos canales, para darles fuerza y herramienta a esa parte consciente que debes alimentar. No es magia, es entrenamiento mental. Así que pregúntate, ¿cuántas veces repites frases que ni siquiera son tuyas de corazón? ¿Qué tan consciente eres de las palabras con las que te hablas cada día? Y lo más importante, ¿seguirás permitiendo que una voz ajena dicte tu vida? En especial ahora que sabes que no es tuya y que al hacerle caso solo permites que quienes te hicieron daño lo sigan haciendo aún sin estar presentes. Pues bueno, si este video te dejó algo valioso, por favor apoya el canal. Solo te pido un like, un suscribirte o compártelo con alguien que realmente lo necesita. Eso es todo lo que te pido y recuerda, si la voz te hiere y te hace dudar, no es tuya. Déjala marchar.